Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Vamos a hablar hoy sobre el próximo eclipse lunar total que tendremos en el signo de Virgo este próximo 3 de marzo. Y adicionalmente, tú sabes que yo trabajo más que nada con romper bloqueos kármicos a través de la astrología, así que nuestro enfoque el día de hoy es cómo romper estos patrones justamente aprovechando la energía de este próximo eclipse. Bien, los eclipses dentro de la astrología kármica o dentro de esta visión de poder romper bloqueos repetitivos de restricción son supremamente vitales, porque los eclipses están tocando el eje de los nodos lunares y este eje tiene que ver con el eje en el que se alinea la Tierra, el Sol y la Luna, justamente para poderse eclipsar, y que están directamente relacionados en nuestra carta natal sobre el propósito del alma o el propósito de vida. Ahora, nosotros creemos que el propósito del alma, por alguna razón, tenemos estas ideas de que es tener éxito o que está directamente asociado con un trabajo que nos apasione, ¿no? Como que lo vemos siempre a un nivel muy vocacional y laboral. Y en realidad el propósito del alma no es ese. El propósito del alma es salir de los patrones que no son familiares, que son automatizados en nuestra conciencia y empezar a entrar a otras perspectivas muchísimo más expansivas, aunque son incómodas y aunque son desconocidas. Tiene que ver con los formatos o identidades con los que decidimos percibir la realidad o vivir nuestra vida. Entonces, cada que hay una activación de estos nodos lunares que justamente sucede en los momentos de eclipse, nosotros tenemos oportunidades de ver patrones que no veríamos de otras formas. Los eclipses son momentos emocionales y de conciencia muy fuertes que empiezan a mostrarte las raíces y los trasfondos de muchas de las sintomatologías que tú tienes todo el tiempo en tu vida. Entonces, de repente tienes este problema repetitivo en tu trabajo o cuando colaboras con tus compañeros de trabajo o con tu pareja o con tu salud o con tu cuerpo, pero no entiendes el por qué. Entonces, cada que nosotros tenemos eventos de eclipses, en realidad es una oportunidad energética de entender la raíz oculta detrás del síntoma o la raíz oculta detrás de la consecuencia. Esto nos sucede justamente en un momento, en el día del eclipse, porque resulta que los eclipses trabajan por secuencias y tienen una serie. Aquí tengo las fechas de estos eclipses. Este eclipse empezó el 14 de marzo del 2025, ahí tuvimos nuestro primer eclipse en Virgo, luego le llegó uno en Piscis el 7 de septiembre del 2025, tuvimos otro eclipse en Virgo el 21 de septiembre también del 2025, vamos a tener este del 3 de marzo del 2026 en Virgo, nos queda uno en Piscis el 28 de agosto de este mismo año 2026 y terminaría todo este proceso el 20 de febrero del 2027 con el último eclipse que tendríamos en Virgo. Esto lo que explica es que es un progreso. Entonces tiene absolutamente todo el sentido. Uno no se libera de la noche a la mañana de un patrón de limitación o de restricción. Esto no sucede, tenemos estas ideas de la grandilocuencia de los eventos, entonces mañana mismo voy a cambiar mi vida y si yo estoy avanzando significa que mañana mismo mi vida es diferente y así no funciona en la fisiología, no funciona así en el sistema nervioso, no funciona en la conciencia, son diferentes pasos energéticos que se van dando, que se van acumulando y van generando grandes transformaciones. Entonces tiene sentido que los eclipses nos estén contando una historia y que nosotros estemos empezando a trabajar mucho eso y lo empecemos a observar. Así que para entender este próximo eclipse del 3 de marzo, empecemos por entender qué es lo que hemos estado trabajando a un nivel kármico, a un nivel de patrones en estos eclipses de Virgo-Piscis. Bueno, Virgo en este caso es el que se está limpiando kármicamente, esto está asociado con el nodo sur es el que está avanzando en este momento para el signo de Virgo y eso lo que significa es que empezamos a notar patrones en sombra del signo, es decir, del Virgo. Todos los 12 signos del zodiaco van a tener luces y sombras, pero cuando el nodo sur visita un signo, nosotros empezamos a ser mucho más receptivos a la sombra de ese signo zodiacal. A todos nos afectan los 12 signos del zodiaco porque son expresiones de la vida. Así que esta idea de que yo no soy Virgo, entonces no me afecta, no, no aplica en este caso. Todos nosotros vamos a sentir algún tipo de relación porque los 12 signos del zodiaco son las 12 formas en que la vida se nos expresa permanentemente y de forma continua. Así que
cuando el nodo sur llega a este signo, nosotros empezamos a notar particularmente, a llevar más conciencia de la habitual a todos estos hábitos inconscientes o automatizados que tenemos de este signo. Ya te voy a explicar cuáles son. Nosotros usamos en la astrología como símbolos de lenguaje que abrevian un poco las cosas. Entonces uno dice Virgo y entiende cosas. Ya te voy a explicar más o menos estos patrones de qué se trata, justamente para hacer espacio. Mientras tanto, siempre vamos a tener el otro nodo que se llama el nodo norte, siempre están a 180 grados y el nodo norte estaría trabajando la zona opuesta, en este caso el signo de Piscis, que sería, mira, si tú te abres a trabajar un poco más desde este lugar, puedes generar un equilibrio y un balance. Entonces, dense cuenta que todos los eclipses no solamente nos están mostrando la toxicidad de un patrón, cuando esto ya ha llegado a un límite, sino que también nos está mostrando de forma natural e irremediable la solución de cómo podríamos atender esos patrones en sombra o esos conflictos, que eso es a veces un poco lo que nos falta, ¿no? Como, ok, esto no, pero entonces, ¿cómo sí? Y esto lo explica la secuencia de los eclipses. Entonces, vamos a hablar del nodo sur en Virgo. Virgo es un signo de tierra y es un signo de tierra muy interesante porque es el signo de tierra que está incorporando un montón la mente que analiza la Tierra. Entonces quiero que piensen un poco, de hecho siempre pienso en el arcano mayor del tarot que representa a Virgo, que es el ermitaño, y tú te vas a encontrar acá un hombre muy anciano, un hombre que tiene experiencia, es el hombre más anciano de todo el tarot, que ha conquistado una montaña y tiene una lámpara que guía el proceso de los que vienen abajo, ¿no? De los que vienen detrás de él. Pero esto es interesante que tú puedas ver que esta figura está sola en la punta de la montaña donde nada crece, no hay ni vegetación, ni esto está haciendo una alusión a que hay una ausencia de experimentación. Y a pesar de que ya llegó y culminó y es un sabio que puede entregar luz, aquí lo que vemos es que está por encima del valle de la experiencia. Él no está rodeado de gente, no está rodeado de ganado, él no está rodeado de construcciones, él está solo en una punta de la montaña. Entonces, Virgo es un signo de tierra que tiene que ver mucho con la asimilación de la materia y la asimilación de las experiencias vitales. Es un signo que analiza la tierra. No entra a disfrutar la tierra, no entra a conquistar la tierra, eso lo hacen otros signos zodiacales. Virgo lo que necesita es entenderlo. Entonces, lo que hace es que yo quiero entender la rana y para entender la rana, la mato, la abro, la disecciono y entiendo cómo funciona la rana. Entonces, hay una frialdad particular en el signo de Virgo que se le da a su gran habilidad mental. Esta gran habilidad de la mente de comprender cómo funciona le permite ponerse en un punto alto, en un punto mayor, más alto que los demás, y tiene una gran inteligencia de comprensión y una gran inteligencia de asimilación. Pero bueno, vamos a empezar a entrar en contacto con las sombras de esta realidad o de esta forma de experimentar la vida, y tiene mucho que ver con cosas que todos hemos sentido, estoy segura, que es la autoexigencia, el perfeccionismo, el exceso de los detalles y la sobreidentificación con identidades que tienen que ver con la productividad y con la utilidad. Así que todos estos eclipses van a tocar estas fibras. Algunas personas, por supuesto, van a tener muchísima más afinidad a esta energía en sus propios patrones, dependiendo de las experiencias vitales que hayan tenido. Estoy hablando de las lunas en Virgo, los nodos, sobre todo el nodo sur en Virgo, el nodo sur en casa 6, por ejemplo, estas personas que tienen, ¿no?, un tema con su Virgo, el sol en Virgo, los ascendentes en Virgo. Claro, cuando nosotros tenemos memorias muy afines, pues esto nos va a tocar de maneras más cercanas. Pero todos nosotros de alguna manera hemos caído un poco en el sobrepensar, en el exceso de exigencia, en el sobreanalizar la materia, y aquí es donde empiezan los problemas. Estamos empezando a ver los bloqueos que tiene el exceso de esta energía en sombra. Entonces, aquí estamos hablando de un karma de la sensación de insuficiencia y la sensación de carencia interna. Entonces, una herida que queda marcada de yo no soy suficiente, yo no valgo lo suficiente, no doy, es decir, con lo que soy no doy abasto, nadie me elegiría por lo que soy, o sea, lo que soy es como insuficiente, lo que soy representa escasez, así que aprendo a defenderme de este dolor o de este karma de insuficiencia
creando una identidad asociada a la autoexigencia como ese mecanismo que me va a permitir sobrevivir. Entonces, esta autoexigencia también está directamente relacionada con asociar el valor personal con ser útil y con ser productivo. Entonces, básicamente, hay una sensación interna donde yo no me siento del todo suficiente en la vida y la manera de arreglarlo es ser muy útil, es ser muy eficaz, es ser muy productiva, es todo el tiempo estar en alerta, moviéndome hacia estos aspectos de la vida desde un lugar hipervigilante constantemente y desde una mente también muy activada que lo que está buscando es controlarse para no sentir. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos empezando a ver con este nodo sur en el signo de Virgo. ¿Desde qué punto estamos haciendo lo que hacemos? A veces no es lo que haces, sino el lugar desde donde lo estás haciendo. Y muchos de nosotros nos hemos tenido que dar cuenta que estamos trabajando o estamos en esas relaciones o estamos incluso en nuestra familia desde este patrón de ser las útiles, de ser los productivos, de ser los perfeccionistas, que no se les escapa ningún tipo de detalle y que en realidad así sienten que están controlando la realidad. Pero esto está llegando a un punto, sobre todo en este eclipse del 3 de marzo, está llegando a un punto de exceso y de agotamiento particular y nosotros no sabemos qué hacer con este agotamiento. No sabemos dónde ponerlo. Es como, ¿en dónde pongo este nivel de cansancio y de fracturas somáticas, es decir, corporal? Yo siento que mi cuerpo ya está en un nivel de desgaste que ni siquiera sé dónde ponerlo o cómo lidiar con estas consecuencias. Entonces, esto es lo que está generando esta ronda de eclipses. Estoy hablando acá de la ronda en general, una sensación de estar atrapada en esos patrones repetitivos y adicionalmente una mente hipervigilante que todo el tiempo está planificando, pero no ejecuta. Esto es súper clave porque hemos hablado en otros videos de cómo la energía de este 2026 es de ir hacia adelante. Y este es uno de los patrones que necesita morir en este 2026, porque no vas, porque no es suficiente, porque no es perfecto, porque no tienes el control de cada uno de los pequeñitos aspectos que envuelven el proyecto o que envuelven la iniciativa. Esto necesita empezar a irse. Entonces tú vas a ir viendo el cansancio y el agotamiento de quedarte en los detalles, perfeccionar cada cosa, en vez de simplemente lanzarlo, en vez de simplemente ir. Vas a aprender en la medida en que avanzas. No es esperar a que todo esté perfecto para emerger. Y esto es lo que adicional se conjuga con toda la energía del 2026 y por eso este eclipse en Virgo es tan importante porque nos está mostrando un punto de quiebre y un punto de no flexión. Hay un miedo en este nodo sur o en este tipo de eclipses de Virgo, estaba hablando de Virgo, de la sombra de Virgo, que es un miedo inconsciente a descansar y es un miedo también a soltar el control. Y el descanso lo estamos asociando como el caos. Entonces, si yo bajo la guardia, si yo dejo de ver los detalles, si dejo de ser la útil o la persona productiva, algo muy malo va a pasar. El caos va a llegar y va a invadir. Y estamos hablando aquí de patrones que se construyeron justamente en algo así. Probablemente personas, las que tienen más afinidad con este tipo de bloqueos o de patrones internos, personas que hayan vivido experiencias de mucho caos y que creyeron que si ellas estaban controlándolo todo y ejecutándolo todo, el ambiente se iba a poder regular y se iba a poder calmar, y hace parte un poco de las ilusiones desde donde nosotros creamos estos patrones y mecanismos de defensa. Entonces, el tema es que como esto es un proceso, llevamos desde el 2025 de a poquito viendo cosas, ya este eclipse nos está empezando a mostrar el agotamiento y el cansancio acumulado en el cuerpo de estar siempre alerta, perfeccionándolo, arreglándolo, limpiándolo y como cuidándolo todo desde este lugar de tensión. Bien, ¿dónde entra el nodo norte en Piscis? Porque no hay eclipse en Virgo sin un eclipse también en Piscis, siempre van contestando. Además, es interesante que en toda esta serie de estos eclipses Virgo-Piscis vamos a tener 4 eclipses en Virgo,
y solamente 2 en Piscis. Entonces vamos a tener que trabajar mucho con esta sombra virgoniana que todos tenemos de hasta qué punto yo de verdad me estoy frenando en mi vida justamente por el exceso del detalle y por no querer soltar, curiosamente, también el control. Entonces, ¿dónde entra el nodo norte en Piscis? Tiene que ver con integrar a la emoción y empezar a regular tu sistema nervioso. Y esto se hace con pequeños goticas, ¿no? A esto se le llama dentro de las teorías del sistema nervioso la titulación. Un poquito aquí, un poquito allá. Virgo cae en los excesos. Se obsesiona, tiene estas capacidades de crear hiperfocos de concentración donde este pedazo de polvo, y no puedo dejar de pensar en este pedazo de polvo que arruina el resto de la casa impoluta. Entonces, estos hiperfocos lo que hacen es llevarlo excesivamente a la mente, ya sea en la crítica, en aquello que no le fue suficiente, ¿cierto? Hay mucha insatisfacción en este tipo de signo zodiacal como Virgo, insatisfacción en sus vínculos y insatisfacción consigo mismo y en sus vidas, donde siempre falta el centavo para el peso, ¿no? Siempre falta un poquito para que quedara mejor, siempre faltó esto para que de verdad fuera bueno, y esto los saca completamente del disfrute y de la presencia, pero también los desconecta de su mundo emocional. Si tú todo el tiempo estás rumiando y todo el tiempo estás analizando y juzgando la situación y criticándola, esta es la mejor manera de tú desconectarte de la incomodidad que puedes llegar a sentir. Así que lo que hace el nodo norte en Piscis es decir, necesitas empezar a integrar la emoción y necesitas empezar a regular en el sistema nervioso. Ok, un poquito de detalle, pero luego lo lanzas. Estás viendo cosas que son importantes de tener en cuenta, pero eso no te para y no te bloquea y te paraliza. Te gusta como ayudar a traer tu energía de organización y de armonización, pero no se puede convertir en que es lo único y que esa es la única forma que funciona. Necesitas poder volver, ¿no? Del Virgo. El problema es residir completamente en esta experiencia de perfeccionismo, de rigurosidad, de mente no como rigidizada y obsesionada y en hiperfoco. Ahí es donde vamos a empezar a ver nuestros complejos. De nuevo, yo por lo menos no tengo nada en Virgo particular, pero en mi carta natal, pero yo sí puedo identificar momentos y sobre todo en estos momentos energéticos, cómo yo misma me he frenado justamente por caer en el exceso de detallismo, pero sobre todo en la autoexigencia crítica. Estas voces que no se calman internamente y que empiezan a sabotear muchos de nuestros deseos o de nuestros proyectos o de nuestros intentos. Entonces, aquí Piscis cambia completamente la ecuación y nos propone una confianza progresiva en procesos que son invisibles. ¿Sabes? Hay veces que tú no vas a poder tenerlo todo controlado y te toca tener la confianza suficiente de aún así emerger, lanzar, moverte hacia adelante y poder confiar en el proceso invisible que se va dando. Y esto tiene mucho que ver con el poder de Piscis. Hay cosas que suceden mientras duermes, hay cosas que suceden mientras descansas, hay cosas que suceden mientras lloras, hay cosas muy poderosas que suceden cuando sueltas, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros, en el fondo, por nuestras propias heridas, no podemos creer, porque nuestras heridas dicen, no hay en quien respaldarme para confiar. Pero verdaderamente hay cosas que no es lanzar el proyecto perfecto, es que el proyecto se va a ir perfeccionando en el proceso, y hay un proceso invisible que naturalmente lo va a ir perfeccionando. Esto pasa en tu cuerpo todos los días y tú no te percatas, pero te das cuenta que tus células van cambiando continuamente. Por ejemplo, si tú haces un proceso muy humilde, por ejemplo, de ejercitarte constantemente, el cuerpo va cambiando su musculatura, va cambiando su sistema circulatorio, su sistema linfático, su sistema inmunológico, y tú no estuviste cambiando el cuerpo específicamente, tú sostuviste una acción de forma constante, no perfecta, no ideal,
no única. No es que con ir una vez al gimnasio controles todos los efectos, pero eso tiene un efecto en un proceso invisible. Así que Piscis nos trae de nuevo esa confianza en lo que ocurre en tu subconsciente, como en los periodos de gestación o cuando siembras una semilla, que la tierra tiene magia y hace algo con la semilla, y es todo en un proceso invisible, todo en un proceso muy somático. Así que necesitas la pausa, necesitas parar, necesitas descansar. Todo esto tiene que ver con el eclipse que vamos a tener justamente mañana, y ya te voy a explicar por qué. También habla de tener una mente clara sin la rigidez natural del Virgo y sin la compulsión o la obsesión o el hiperfoco que te mencionaba. Bueno, yo puedo tener un discernimiento, que es lo que me da Virgo, pero aún así puedo confiar en aquello que está más allá de mi control. También es muy importante para estos eclipses confiar en la acción, que está más alineada con la intuición y no tanto con el miedo y con la ansiedad. Entonces, este nodo sur en Virgo nos está hablando que volvemos a caer en la autoexigencia por puro miedo, volvemos a caer en procesar las cosas sin ni siquiera poderlas asimilar justamente por miedo, y a veces la acción correcta es esa intuitiva, esa que te llega como una chispa y dices no sé por qué, no tiene mucha lógica, pero yo en este momento lo que necesito es esto. Entonces, aplicar esa acción y ese movimiento más hacia la intuición, eso es toda la energía que está trayendo Piscis, que hacia la estructura radical y rigidizada de tu mente. Es restaurar la fe también después del agotamiento. La mayoría de ustedes, sobre todo si les cae mucho este nodo, estos eclipses, van a sentir un profundo agotamiento. El cuerpo les va a obligar a pausar y a descansar, y ahí van a sentir la ansiedad de yo qué estoy haciendo, todo va a caer en caos, y ahí probablemente lo que suceda es que se restaura un poco la fe de que también pueden haber partes donde tú dejas de ejecutar o de movilizarte de formas desaforadas y la vida sigue andando y la vida no peligra. Entonces también es restaurar un poco la confianza de esos movimientos más lentos. También permitir y recibir la ayuda, fundamental. El Virgo es el signo autosuficiente y se agota de esa autosuficiencia, pero no da espacio a que la ayuda llegue, de pronto no en los formatos o de las maneras que tenían la expectativa mental, pero una ayuda que puede permitirle el descanso pleno. Y también un tema de poder hacerle espacio a la compasión interna. Es fundamental. Piscis sana toda esa exigencia de Virgo, haciéndole lugar a estas partes críticas, atendiéndolas con compasión, con amor. Más que luchar o querer que se vayan, es un tema de entender nuestra historia y acompañarla con dulzura y decir, tiene todo el sentido que aparezcan estas partes hipervigilantes que creen que si no son útiles o lo están controlando todo, las cosas van a fallar. Esto hace parte de nuestra historia. Como le damos la bienvenida a estas partes, las escuchamos, pero no dejamos que la ejecución de la acción esté dictaminada y dirigida por ellas, ¿no? Bien, entremos al eclipse en Virgo de este 3 de marzo de mañana. ¿Qué trae esta energía? Entendiendo el contexto de toda la secuencia, esto lo vamos a seguir trabajando hasta el 2027, y es un proceso que se hace en sucesivas aproximaciones, no cambia de la noche a la mañana, pero acá te creo el marco de referencia para que puedas verlo en tu propia vida y puedas decir, ok, ya está entrando un poco la sombra del Virgo, ya de razón me siento tan cansada, de razón me siento como tan extenuada. Bien, hay un montón de energía en Piscis en este momento. Tenemos un stellium. En este momento vamos a tener a Venus en Piscis, Mercurio retrogradando en Piscis, el Sol en Piscis, el nodo norte en Piscis y un Marte en el 0 grado de Piscis. O sea, cuando el evento se da, Marte cruza la banderilla y alcanza a entrar al siguiente signo, que es Piscis. Él estaba en Acuario. Ya entra en Piscis, estamos hablando de 2, 4, 5 aspectos dentro de este signo de Piscis, y todo esto le está haciendo la oposición a la luna y el nodo sur en Virgo, y por eso vamos a tener el eclipse total en el signo de Virgo. Entonces, esto es muy interesante porque nuestra conciencia está en modo Piscis. Mira, date cuenta de estos detalles. Mercurio está retrogradando en Piscis.
Y Virgo obedece a ese Mercurio. Acuérdate que yo te decía que Virgo es un signo muy mental y Mercurio es nuestra mente analítica dentro de la astrología. Y este Mercurio no solamente está en el signo opuesto, en un lugar donde no se siente del todo muy como listo o competente, porque Piscis lo disuelve, y adicionalmente está retrogradando. Esto es maravilloso que suceda en este eclipse, porque es quitarle la importancia o el pedestal que muchas veces le ponemos a nuestra mente analítica y nuestra mente racional como la única posible solucionadora de problemas y como la única referencia de dirección de nuestra vida. Entonces Mercurio está pasando por un proceso de desintoxicación, eso es una retrogradación, él está yendo hacia adentro en un signo que es más intuitivo que racional. El Sol también está en Piscis, entonces no hay mucha ayuda ya en Virgo y lo que nosotros estamos entendiendo es: estoy muy cansada. Esa es la razón del extenuamiento y el agotamiento en un contexto en el que el año nos está pidiendo avanzar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que no avances? No, que necesitas cambiar la forma en que estás avanzando. Si para tu avance utilizas un montón de crítica interna, si para tu avance utilizas un montón de presión, de tensión, de exigencia, de perfeccionismo, no vas a avanzar. El tema es que ni siquiera vas a poder despegar. Y esto es todo lo que nos está mostrando Piscis. Adicionalmente, Marte, el planeta de la acción, el planeta del impulso, entra de nuevo también a Piscis en un signo de agua. Esto es como si cogieras una vela y la metieras, una dinamita y la metieras en el océano. O sea, pues, ¿qué hace la dinamita mojada? Esto ralentiza el sistema, lo empieza también a calmar un poco y nos está hablando de que las formas habituales de accionar ya no están funcionando, no te ayudan realmente a ir, sino que te agotan, te drenan y te dejan exhausta. Entonces hay una aceleración acompañada de una sobrecarga extrema. Esto es lo que está pasando en este contexto, todos los planetas moviéndonos de signo, tanto fuego en el 2026, y entonces estás llegando al punto límite del agotamiento estructural. Eso es lo que estaba mostrando este nodo sur en Virgo. Entonces esto representa crisis de modelos, creencias y sistemas de vida y de trabajo. Los formatos en que tú tenías de ganarte la vida, de ganarte un lugar, de ganarte el lugar en tu familia, en tu relación de pareja, en tu trabajo o en los trabajos colaborativos con equipos. Y esto nos deja en una sensación de estar como suspendidos, como bloqueados, ¿verdad? Como yo necesito movilizarme, pero estoy aquí agotada. Entonces, esto es mucho lo que se puede estar sintiendo en estos momentos. Tanta energía en Piscis nos está pidiendo la pausa, el retiro, la restauración del sistema justo antes de que entremos al equinoccio de Aries, porque eso viene con una energía muy activada. Entonces necesitamos, este eclipse nos está diciendo, necesitas abandonar esa forma antigua de sostener la realidad. Sí o sí. Necesitas moverte hacia formas más auténticas, aunque implique dejar atrás la seguridad de que tenías del rol de ser productiva y de ser útil. Necesitas empezar a moverte hacia otros formatos de hacer las cosas. Tienes que moverte, es un año de avance, pero el avance no puede verse de la misma manera. Así que necesitamos un poco este retiro de todo este Piscis, toda esta energía Piscis. Cuando Mercurio llegue a la conjunción con el Sol, aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas de, claro, yo gasto en la energía cuando sobrediseño esto, o cuando busco que sea perfecto, o cuando rechazo todas las cosas que hago porque todo está mal, porque todo se ve mal, o cuando me decepciono porque no obtengo el resultado que esperaba de una pequeña acción. Estas cosas necesitamos empezar a mirarlas con compasión, desde un lugar muy amoroso, pero empezar a decir, ya no puedo seguir desde esta expectativa, es demasiado costoso para tu sistema nervioso, y lo que nos está mostrando el eclipse es que no funciona. Entonces es momento de dejar todas estas detallismos, críticas y autoexigencias, empezar a dejarlas a un lado. Ahora, yo sé que esto es fácil decirlo, es mucho más difícil ponerlo en práctica. Si tú necesitas ayuda, recuerda que tengo el proceso terapéutico donde trabajo con herramientas más somáticas, porque esto también está grabado en la memoria fisiológica, no solamente es una memoria emocional o una memoria de pensamiento, también es una
respuesta nerviosa de tu sistema nervioso. Entonces, si necesitas ayuda, podemos trabajar en ese proceso terapéutico, pero también utiliza la fuerza del evento para empezar a notar cómo te estás desgastando de forma, pues, realmente ineficiente, que ya está llegando a un costo. Y tiene mucho que ver con atender esta herida de que si no soy útil y de si no sirvo, entonces no voy a ser elegida porque hay algo muy escaso dentro de mí. O sea, si yo no propongo esto, si yo no resuelvo, ¿quién me va a querer si yo al final no soy útil? Es trabajar muy profundamente con esa herida desde donde se está creando este patrón. Bien, esto era lo que les quería compartir. Que tengan un feliz eclipse de luna total en el signo de Virgo. Recuerden que no es algo que pasa al día, es algo que estamos abriendo como en portales. Es el mejor momento energético para darnos cuenta de este tipo de patrones y poder ayudarnos internamente a atravesarlo y a transformarlo. Si necesitas más ayuda, recuerda que todo mi proyecto de astrología está diseñado justamente en salir de la restricción, de la limitación y de la escasez repetitiva y atender con nuestra energía los llamados del alma. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque esa energía que dejas ahí en la autoexigencia y en el perfeccionismo es la energía que te va a ayudar a construir una vida que sí sientas tuya, que sí sea realmente auténtica. Así que para eso me he dedicado todos estos años de trabajo. Pronto les traeré el acceso a la escuela de astrología encarnada, donde vamos a unir sistema nervioso, fisiología y tu propio mapa natal, justamente para salir de la repetición, el bloqueo y la condena. Déjame aquí todas las preguntas y comentarios que tengas del evento y también cómo lo estás sintiendo tú. Entre todos nos vamos aprendiendo y vamos complementando esta información. Nos vemos en el siguiente video. Chao.